amigos? ¿Cómo están? Nosotros aquí, cielo nublado, y cielo nublado también en el panorama de la comunidad científica, el sistema científico de nuestro país, porque se suceden lamentablemente las malas noticias. Esta semana se nombró como vicepresidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología en el Parlamento a Lilia Lemoine. Bueno, sin comentarios, una persona que dijo que es terraplanista y durante la pandemia publicaba videos diciendo cosas realmente traídas de los pelos. Es la que está, incluso recibió comentarios de todo el arco de opinión lamentando este nombramiento. Y además, también esta semana, industriales de pymes dirigieron cartas y están dirigiendo cartas apoyando la posición de la Red Argentina de Directores de Instituciones en Ciencia y Tecnología, pidiendo al jefe de gabinete y al secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología que dejen de ahogar al sistema científico. Realmente la situación es muy crítica. Hay institutos que ya no tienen más presupuesto y del mismo modo que ocurre con las universidades, están viendo con desesperación qué es lo que va a ocurrir en las próximas semanas, los próximos meses. Bueno, esperemos que se escuchen estos reclamos y nosotros tenemos que de todas maneras seguir adelante y los invitamos, como todos los domingos, a hacer un repaso supersónico por las noticias importantes que las hay en ciencia, salud y tecnología, que dimos en llamar Al Infinito y Más Allá. Al infinito y más allá. Al infinito, más allá. Al infinito y más allá. Al infinito y más allá. Para aprender, imaginar y soñar no hay edades. Al infinito y más allá. Ciencia, salud y tecnología. Con Nora Bar por el Destape Radio. Muy bien, y como hacemos habitualmente, les recordamos que estamos hasta las 13 en vivo, como cada domingo, a través del Destape AM 1070. También nos pueden seguir vía YouTube, también, por supuesto, escribirnos a través del chat de YouTube, darnos like si así lo desean y les gustan los contenidos y el programa, y por supuesto a través de la TDA y el canal número 20 de Telecentro también. Recuerden además que pueden seguir consumiendo y compartiendo los contenidos del programa donde quieran y cuando quieran. Como muy fácil, ingresan a www.norabar.com.ar y allí se van a encontrar con todos los contenidos desplegados del programa para escucharlos en formato audio podcast. Pueden encontrar talentos, noticias, cada una de las entrevistas y también, por supuesto, todos los programas completos del ciclo. Ingresen entonces a www.norabar.com.ar. Y ahora sí, habilitamos todas nuestras vías de comunicación para que ustedes ya comiencen a participar como lo hacen habitualmente en Al Infinito y Más Allá. Si lo desean, nos pueden dejar sus mensajes de audio de 15-30 segundos al WhatsApp, que está activo, 11 25 80 93 60, 11 25 80 93 60. También nos pueden escribir a estas dos direcciones de Twitter, @alinfinito1070 y @eldestape_radio. Ahora sí, Nora, si te parece, comenzamos con la primera entrevista del día. Así es, ponemos primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y allí nos vamos a repasar y entender una de las noticias que causó muchísimo impacto esta semana porque se retiró del mercado una de las vacunas contra el COVID con la que se vacunaron 3.000 millones de personas, por lo menos, y se retiraron, entre otras cosas, justamente al mismo tiempo en que se dio a conocer que tenían algún vínculo esta vacuna con un síndrome que se llama trombosis con trombocitopenia y que había afectado realmente a casos rarísimos, pero bueno, al mismo tiempo se produjo el retiro de la vacuna. Se dio a conocer por un diario británico estos casos, hay un juicio entre medio y bueno,
como siempre ocurre, se multiplicaron las suspicacias. Queremos saber un poco más sobre esto y tenemos en línea a Daniela Osborg. Doctora en Ciencias Bioquímicas, investigadora principal del CONICET, profesora titular de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata, coordinadora además de la Subcomisión de Vacunología de la Asociación Argentina de Microbiología y directora del grupo en el Instituto de Biotecnología y Biología Molecular dependiente del CONICET. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola Nora, un gusto siempre charlar con vos y bueno, nos convoca un tema que preocupa, ¿no? Así es, estamos más que nada en la necesidad de aclarar de qué se trata esto, porque, como decíamos, inmediatamente se multiplicaron los tweets en X, los posteos, gente que salía en las redes sociales agitando todo tipo de hipótesis extrañas sobre la vacuna de AstraZeneca, incluso extendiéndolo a otras vacunas, y queríamos saber exactamente qué trascendencia tenían estos casos o tuvieron estos casos de complicaciones de la vacuna, que como decimos, fue una de las primeras que se escaló, que se produjo en escala. Sirvió para vacunar, para inmunizar a miles de millones de personas. Bueno, entre miles de millones de casos no hay ningún fármaco que sea totalmente inocuo, porque nuestra biología es distinta de uno a otro, ¿no es cierto? Así que, ¿qué trascendencia le tenemos que dar? O sea, ¿se vacunó sin tomar los resguardos necesarios? Bueno, buenísimo, por eso digo, tocar este tema que genera preocupación, pero no por el hecho, sino por cómo está titulado, por cómo es tomado y demás. Y entonces, buenísimo que lo charlemos. Esta noticia empezó la semana pasada, cuando se dio a conocer un juicio que se hizo, que vos estabas comentando ahí muy bien, un juicio que se hizo en el Reino Unido de personas afectadas por esta reacción adversa grave, que es la trombosis con trombocitopenia. Esto es formación de coágulos con reducción de un componente de nuestra sangre que se llama las plaquetas, o sea, un número bajo de ese componente. Bueno, se hizo el juicio y la noticia es que la farmacéutica admite legalmente que podría potencialmente dar esta reacción adversa grave después de la vacunación en una proporción extremadamente baja. De toda esa noticia que se titulaba, la titular extraña o que llevaba a desconfianza, lo único nuevo es legalmente, admitir legalmente. Porque esto de la asociación de la reacción adversa en muy baja proporción ya lo sabíamos. Y de hecho también hay muchas publicaciones al respecto, intentando incluso entender el mecanismo por el cual podría llegar a conducir esta reacción adversa. Y basta acordarnos del 2021. Vamos al 2021, momento álgido de la pandemia de la COVID-19, primer año de vacunación, y en el 2021 algunos países de Europa frenaron la vacunación porque detectaron que aparecía esta reacción adversa. Y como pasa con todas las vacunas, cuando se observa algo en población general, hay que investigarlo porque puede ser coincidente o puede estar realmente asociado a la vacunación. Claro, mientras se está vacunando en tanta cantidad de gente, también hay gente que se va a enfermar de todas maneras, ¿no? Más allá de la vacuna. Entonces, es difícil atribuir el efecto de la vacuna específicamente a una condición. Hay que investigar cada uno de los casos. Tal cual, porque ahora pasamos a otra escala. Estamos con millones de dosis aplicadas, con la diversidad de la población que la recibe, con la heterogeneidad que tenemos, genética, la microbiota que nos coloniza,
un montón de factores, ¿no? Los estreses, las condiciones de vida, un montón de cosas. Entonces hay que estudiarlo. Y así se hace en vacunas y en los medicamentos que empleamos. Aparece algo, se estudia y se investiga a ver si hay asociación o no. Los primeros datos dieron medios dudosos, dijeron que no, se siguió investigando en ese momento y se dijo, sí, puede estar asociado a la vacunación, pero la Organización Mundial de la Salud dijo, esta vacuna se tiene que seguir usando en aquel momento y no cambió nada en este momento. Se tiene que seguir usando, ¿por qué? Porque esta vacuna da mucho beneficio. El beneficio es mucho mayor que el riesgo. Esta vacuna previene enfermedad COVID, enfermedad severa, hospitalización y muerte. Y además, esto que previene la COVID también está asociado con la trombosis. Y esa trombosis que aparece con la COVID es mucho más frecuente que lo que hace esta vacuna. Entonces el beneficio es mucho más alto, entonces esta vacuna se tiene que seguir usando. Esto pasa en vacunas nada más, no, todos los medicamentos, nada, como vos dijiste muy bien, no hay ningún medicamento que tomemos que tenga una seguridad 100%, digamos, absoluta. Siempre hay algo, pero obviamente el beneficio tiene que ser mucho mayor que el riesgo. Si fuera al revés, no, si el riesgo era mucho mayor que el beneficio, se deja de utilizar el medicamento o la vacuna. Entonces, nada cambió con esta primera noticia del juicio, porque el beneficio sigue siendo mayor que el riesgo. Después la siguiente noticia es que la misma farmacéutica saca del mercado, pide que saquen del mercado a la vacuna. Entonces, me parece que se asocia, ¿no?, estas reacciones adversas con la sacada del mercado y entonces, bueno, otra vez desconfianza en las vacunas que hace daño, digamos. Si hay algo, obviamente, que la vacuna hace mal, se frena. Y digo que podría llegar a pasar eso porque, como decíamos hoy, sale de las vacunas para usar en la población después de ensayos clínicos. Los ensayos clínicos son robustos. ¿Por qué? Porque pasan por distintas fases y una de las fases, la última, la fase 3, son decenas de miles de voluntarios donde se evalúa seguridad, inmunogenicidad y eficacia, ¿no?, en esa etapa. La vacuna salió con datos muy robustos porque, bueno, por suerte hubo muchos voluntarios, decenas de miles, y la vacuna se mostró beneficiosa sobre el riesgo. Justo se probó, además, justo se probó en un momento en que había muchísimas personas vulnerables y sin haber sido vacunadas antes, porque fue una de las primeras, ¿no?, por lo menos en Occidente, en producirse así en masa, se aplicó muchísimo y además hay que recordar que era muy económica y fácil digamos, toda la logística era bastante más sencilla que la que vino después, la de Pfizer, BioNTech y Moderna, que tienen otra tecnología, pero había que guardarlas a temperaturas ultra bajísimas. Entonces, bueno, en muchos países que no tenían los equipos necesarios, ofreció una manera de proteger a la población cuando no había nada, ¿no? Tal cual, tal cual. Y fue muy exitosa esa vacuna, como las otras de la COVID, y hay datos, ¿no?, con respecto a eso. Hay un artículo publicado en Lancet que evaluó el impacto que tuvieron las vacunas contra la COVID en el primer año que se empleó, desde diciembre del 2020 a diciembre del 2021, y los datos son buenísimos. Dice que evitaron entre 14 a 20 millones de muertes, ¿no?, asociadas a la COVID. O sea, es extremadamente buena y AstraZeneca fue una de las que más intervino en esa evitar la muerte, ¿no?, y salvar vidas. Se estima que es aproximadamente más de 6 millones de vidas salvadas por AstraZeneca.
no cambió eso. No, y lo que estaba contando, las vacunas, porque esto vuelve a decir, al final entonces, en aquel momento fuimos individuos donde nos probaban las vacunas. Y las vacunas salieron con mucho, todas estas, ¿no? Salieron con mucho dato porque, como vos decías, fue en un momento que éramos todos vulnerables y había muchos voluntarios. En general, los ensayos clínicos cuesta los voluntarios, pero en como estamos en una pandemia, el riesgo de la enfermedad era muy intangible para todos, las hospitalizaciones, las muertes, los voluntarios aparecieron y salieron con datos muy robustos todas las vacunas. Las vacunas en particular, creo que, corregime si no es así, pero son los medicamentos, entre comillas, porque no se trata de medicamentos, pero son los fármacos que más cantidad de voluntarios y se prueban en mayor cantidad de gente, porque justamente son para aplicar en gente sana, es para evitar la enfermedad. Y entonces no hay otros medicamentos que se prueben en tantos miles y miles y miles de personas, justamente para evitar estos efectos adversos, y además no solo se prueban y se ensayan en un universo enorme de personas, sino que además hay un registro posterior que hay obligación de informar cualquier efecto adverso que pueda atribuirse eventualmente a una vacuna, así que se lleva control después que está en el mercado, ¿no? Totalmente, o sea, son de los insumos más evaluados y, como decís vos, posterior, o sea, una vez que salen con los ensayos clínicos que dicen esta vacuna es segura, esta vacuna es eficaz, se puede usar en población. Cuando ya se usa en el resto, digamos, masivamente en programas de inmunización, se sigue mirándola a la vacuna por esto que decíamos, ¿no? La diversidad de la población ahora es mucho más grande, entonces hay que seguirla para ver que esté funcionando correctamente, e incluso a veces se ajusta mejor los beneficios que tiene, porque ahora tenés más población y se vuelve a evaluar su funcionalidad, que en ese caso se llama efectividad, y a veces se ha mostrado con resultados mejores de lo que se había visto en los ensayos clínicos. Y en el caso de las vacunas contra la COVID, ese seguimiento post licenciamiento, digamos, cuando se aplicó masivamente, fue mucho más sensible. Digamos, tenía fiebre, denunciarlo. Te apareció un dolor en el brazo, denunciarlo, ¿no? O sea, se siguió muy, muy finamente. Y entonces, bueno, el beneficio de esta vacuna, como el resto de las vacunas, superior al riesgo, nada cambió. O sea, la palabra y la novedad es lo de legal, digamos, nada más que hubo un juicio de las personas afectadas y eso es correcto que ocurra. Y bueno, después aparece la otra noticia, que es esto de que que piden que saquen del mercado a las dosis. Claro, pero contrariamente a lo que difundieron muchos en las redes sociales, así en forma alegremente, en realidad no es que la vacuna se retiró porque, entre comillas, hace mal. Ese es un malentendido. En realidad, AstraZeneca la retiró porque comercialmente ya no tenía sentido seguir produciéndola, ¿no? Ya hay vacunas que son mejores, más seguras, claro, más fáciles de adaptar a las nuevas variantes, ¿no? Tal cual. Ella dice, o sea, la farmacéutica esgrime una razón que es muy lógica. Dice, nosotros no actualizamos nuestra formulación. Hay que acordarse que todas las vacunas que empleamos en los momentos más álgidos, que tenemos que seguir empleando, pero en los que empleamos en el momento más álgido, salió de la información de el virus que había iniciado la pandemia. Al principio le decíamos el virus de Wuhan, después el virus siguió evolucionando, las vacunas en lo que es enfermedad severa y muerte funcionan muy bien, pero esta evolución el virus con estas otras variantes, y en lo que se está viendo es que evoluciona a ser más resistente o a evadir más hábilmente la respuesta inmune inducida por las vacunas. Entonces, las farmacéuticas con las plataformas actualizaron sus vacunas
de acuerdo a lo que estaba circulando. Pero no lo hicieron todas, lo hicieron algunas. Y entonces, a la hora de tener este abanico de plataformas, cuando se hace la compra de las vacunas, bueno, se toma la que está siendo más actualizada, y entonces las dosis de AstraZeneca que no se actualizaron no estaban siendo demandadas, y las otras plataformas sí. Entonces estaban sobrando las dosis, entonces ellos dijeron no las vamos a actualizar, hay otras, entonces que sigan las otras vacunas. Esa es la razón por la cual saca. Lo que pasa es que todas las noticias fueron una después de la otra y hacen esta asociatividad incorrecta que desmerece el éxito de esta vacuna. Claro, o sea que si tuviéramos que decirle a las personas mayores de 60 que todavía rige en la Argentina que se vacunen con refuerzos cada 6 meses, ¿no? Eso está vigente todavía. Sí, eso está vigente. Deberían vacunarse y olvidarse de todos aquellos que dicen, no, las vacunas pueden hacer mal, o que aprovechan este tipo de noticias para desmerecer, como vos decís, una vacuna que fue tremendamente exitosa. Sí, tremendamente exitosa, están los datos, digo, no, o sea, se puede buscar la información, está las estimaciones, cómo se calcula, todo para que uno tenga información contrastable, y sí, muy, muy exitosas. Nos tenemos que seguir vacunando porque el virus sigue circulando. Obviamente que las vacunas se hicieron antes y después, donde algunos ni nos acordamos que está circulando el virus, pero sí está circulando y es necesario mantener la inmunidad, y por eso los refuerzos. Se está discutiendo la calendarización, o sea, el virus llegó para quedarse, eso es así, y sigue evolucionando, aparecen nuevas variantes, prevalecen determinadas variantes, están cambiando, ahora aparece la KP1, o sea, seguimos con las variantes, y entonces hay que tener nuestro sistema, nuestra respuesta inmune sostenida en el tiempo. Como les digo, se va a calendarizar, se espera que esto ocurra para el 2025, y bueno, ahí la vacuna va a estar dirigida fundamentalmente a la población de riesgo y a la población más expuesta al virus, ¿no? Así que lo tendremos que tener en mente tal como hacemos todos los años con la gripe, por ejemplo, que ya no se va, y ahora, a propósito, es momento de campaña de vacunación antigripal. Dani, te agradecemos muchísimo, clarísimas las explicaciones para despejar todo tipo de duda, así que, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos, y volveremos a llamarte cuando tengamos dudas sobre vacunas, sobre infecciones y todos esos temas. No, la agradecida soy yo porque traten este tema tan importante que nos afecta a todos, y cerrar nada más con un aniversario que se cumplió del programa ampliado de inmunizaciones en el mundo, 50 años de ese programa para trabajar sobre este insumo que llega a la población, y bueno, se ha divulgado un montón de datos, ¿no?, con este aniversario del programa ampliado, y uno de ellos es qué es lo que hacen las vacunas que están en el calendario año a año, y bueno, y la estimación que hay hecha con las vacunas que usamos en el calendario, por eso está bueno recordarlo, y si nos faltan alguna dosis, completarlo. Se salvan 154 millones de vidas por año, y si lo calculás por minuto son 6 vidas por minuto. Eso hacen estas tremendas vacunas donde hay mucha ciencia atrás de ellas. Así es, y la Argentina, por lo menos hasta ahora, tiene uno de los calendarios de vacunación mejores del mundo, ¿no? Eso es motivo de admiración en otros lugares, que tengamos tantas vacunas gratuitas, así que hay que aprovecharlas. Ni más ni menos. Dani, un abrazo enorme, Nora. Un fuerte abrazo y hasta cualquier momento. Dale. Estuvimos hablando con Daniela Osborne, coordinadora de la Subcomisión de Vacunología de la Asociación Argentina de Microbiología y directora de grupo en el Instituto de Biotecnología y Biología Molecular, dependiente del CONICET. Extra, extra. Lo más destacado de la semana en ciencia, salud y tecnología. Sin fake news ni metaverso, ¿eh? Ahora, noticias al infinito y más allá.
Científicos cartografían 57.000 células y 150 millones de conexiones neuronales en una pequeña muestra de cerebro humano, Nora. Sí, un logro extraordinario. Investigadores de Harvard se asociaron con expertos en aprendizaje automático de Google para hacer un mapa de los circuitos neuronales, las conexiones, las células de soporte y el suministro de sangre en una muestra minúscula de tejido sano extraído de la corteza cerebral de una mujer de 45 años que había sido operada por epilepsia. Se extrae, es una muestra de 1 milímetro cúbico, se extrae del cerebro de las personas para erradicar la zona epileptógena. Encontramos muchas cosas en este conjunto de datos que no están en los libros de texto, como nuevos patrones de conexiones y pares de neuronas en espejo, dijo Jeff Lichtman, profesor de biología molecular y celular en Harvard. No entendemos estas cosas, pero puedo decirles que sugieren que hay un abismo entre lo que ya sabemos y lo que necesitamos saber. Impresionante. A ver, Nora, ¿cómo es esto? El sistema de inteligencia artificial DeepMind de Google puede predecir la interacción de todas las moléculas de la vida. Así es, Sebastián, la inteligencia artificial cada vez más presente en nuestras vidas, para bien, y algunos pronostican que tal vez para no tan bien. La nueva generación de la tecnología AlphaFold de Google, que se llama DeepMind, está preparada para un avance significativo en el desarrollo de medicamentos, gracias a un sistema de lo que ellos llaman inteligencia artificial mejorada, capaz de modelar anticuerpos, ADN, o sea, el contenido genético, y moléculas de organismos patógenos. Se trata de un gran avance para nosotros, declaró Demis Hassabis, CEO de Google DeepMind, o sea, el director ejecutivo, y se lo dijo a Wired, en la revista norteamericana, antes de la publicación del miércoles último de un trabajo sobre este tema en la revista Nature. Esto es exactamente lo que necesitamos para el descubrimiento de medicamentos, ver cómo se adherirá una molécula, muy pequeña a un fármaco, con qué fuerza y también a qué más podría unirse. Cómo responden las proteínas al daño del ADN, cómo lo encuentran y lo reparan. Todo esto es lo que esperan averiguar. Todavía está por verse, dijo también esta semana la revista Nature, si este sistema AlphaFold 3 estará verdaderamente disponible en la nube para que investigadores externos tengan acceso a él de forma gratuita. Este fin de semana, Nora, estuvimos en medio de una de las tormentas geomagnéticas más grandes de las últimas décadas. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Tuvimos unos cielos espectaculares, extraterrestres. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos alertó este viernes de que sobre una tormenta geomagnética de gran intensidad que podría prolongarse hasta hoy y que además nos ofreció un maravilloso espectáculo nocturno. En latitudes más cercanas a los polos, desde Buenos Aires, además con la contaminación lumínica que hay, hubiera sido difícil verlo, pero bueno, el cielo se tiñó de color fucsia, turquesa, en lo que se conoce como auroras boreales cuando están en el hemisferio norte o australes en el hemisferio sur. Las tormentas solares o geomagnéticas son un fenómeno astronómico que se produce cuando hay una significativa emisión de partículas energéticas y radiación electromagnética que sale parte del Sol e incide sobre la atmósfera terrestre y su campo magnético. Nacen de eventos que ocurren en la superficie solar, como las eyecciones de masa coronal, las erupciones solares y las corrientes de viento solar de alta velocidad, y pueden afectar las comunicaciones y el funcionamiento de los satélites.
¿Sabías que...? ¿Sabías que El problema de los tres cuerpos, la serie de Netflix, se basa en una novela de ciencia ficción del escritor chino Liu Cixin, publicada en español por Nova? Se trata del primer libro de la trilogía titulada El recuerdo del pasado de la Tierra, y el título hace referencia a un problema real de la física que asegura que es imposible predecir el movimiento de tres cuerpos que pertenecen a un mismo sistema orbital. Fue planteado por Newton, el científico que describió la ley de la gravitación universal. Si un sistema involucra dos objetos, un solo planeta orbitando una estrella, por ejemplo, entonces es posible calcular cómo se moverán ambos. Pero si a ese sistema se le agrega un tercer objeto, como una luna, se vuelve impredecible. La obra fue publicada inicialmente por entregas en 2006 en la revista Science Fiction World y más tarde, en 2008, se publicó en formato libro y rápidamente se convirtió en un bestseller. No te vayas, ya seguimos disparados al infinito y más allá. Muy bien, abrimos de esta manera el segundo bloque en Al Infinito y Más Allá. Seguramente nos estás escuchando a través de cada una de las plataformas, AM1070, a través del canal de YouTube del Destape. También podés vernos a través de TDA y el canal número 20 de Telecentro. Recordá, por favor, que podés continuar escuchando cada uno de los contenidos donde quieras y cuando quieras a través de www.norabar.com.ar. Te podés encontrar talentos, noticias, cada una de las entrevistas y por supuesto todos los programas completos del ciclo. www.norabar.com.ar. Y les agradecemos como siempre que estén del otro lado compartiendo con nosotros este programa con sus mensajes. Los leemos a través del chat de YouTube y por supuesto nos escuchamos también a través de los mensajes que envían a través del WhatsApp. A través del canal de YouTube, Facu de Lanús nos escribe y dice: hola Nora y equipo, buenos días, nuevamente todo oídos para aprender con ustedes, muchas gracias. Eulogia Ramallo también nos escribe, dice: una verdadera afrenta el nombramiento de Lemoine como secretaria de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados. Sandra Domínguez, gracias por desasnar, nos dice, algunos de todos los mensajes que tenemos que leer a través del chat de YouTube. Y también los escuchamos a través del WhatsApp. ¿Así es, Flor? Buenos días, Nora y equipazo. Son nuestra compañía de todos los domingos. Fantástico, nos informan. Y esto que estamos viviendo es una verdadera pesadilla, es el mundo al revés. Esperemos que se termine pronto. Bueno, les mandamos abrazos. Yo soy Sergio y mi compañero Gustavo desde el Bolsón. Ay, qué lindo el Bolsón, un abrazo grande. Y tenemos más mensajes para compartir, Nora. Teresita Villena dice: buen día, Nora, qué buen programa siempre. Esos efectos eran informados, aprendimos muchísimo sobre vacunas en pandemia. El que no lo entiende, creo que no quiso. Valeria Volpati, amo este programa, genia Nora, dice. A ver, tenemos uno más. Sí. María Cristina Castelluccio también nos escribe a través del chat de YouTube. Dice: excelente programa, Nora y equipo, como siempre, informando, actualizando y combatiendo el oscurantismo tan frecuente en estos tiempos. Muchas gracias. Y ahora sí, Nora, si te parece, tenemos la segunda entrevista del día. Que tiene que ver con una noticia, un notición de esta semana, o por lo menos así lo siento yo, porque se dio a conocer que una terapia génica, ya vamos a ver de qué se trata, logró revertir o curar la sordera en una bebita de 1 año y medio, la intervención se le hicieron antes del año, que había nacido justamente con falta de audición, sorda, no podía escuchar. Le hicieron una intervención de 15 minutos y ahora escucha hasta susurros. Pero para saber más sobre esto, que ya ingresa dentro del campo de la ciencia de vanguardia, tenemos en línea a uno de los pioneros en terapia génica en la Argentina, que es el doctor Osvaldo Podaiser.
Licenciado en Ciencias y Maestría en Ciencias en Israel. Doctorado en Ciencias Biológicas en la Universidad de Buenos Aires. Realizó un postdoctorado en Estrasburgo, Francia. Es investigador superior del CONICET y desde 1997 dirige el Laboratorio de Terapia Molecular y Celular de la Fundación Instituto Leloir. Hola Osvaldo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Nora? Tanto tiempo. Me escuchan bien, ¿no? Te escuchamos muy bien, por lo menos por acá sí, se escucha perfecto. Osvaldo, yo me sentí muy emocionada cuando leí esto y me imaginé lo que habrás sentido vos, porque hace 20 años vos empezaste a trabajar o más en esto, en la terapia génica, y me acuerdo de haber charlado y que me hubieras explicado en qué consistía la terapia génica, las promesas de la terapia génica. Y claro, lo que ocurre muchas veces en ciencia, que las cosas más vanguardistas, que están ahí en el horizonte de lo que se puede hacer, tardan un poquito en llegar, porque hay que hacer todas las pruebas y todo, pero de repente ver que se están transformando en realidad es algo que, como dirían los chicos, te vuela la cabeza, ¿no? Sí, de hecho es lo que la madre de esta nena comentó a la BBC en un reportaje que le hicieron, que le voló la cabeza porque ella, después de la cirugía, en un momento estaba hablando, diciendo algo, y la nena le contestó. Entonces la madre se volvió loca, blown-minded, y en inglés, y llamó al marido. A ver, es impresionante. De hecho, yo tengo el paper, que lo bajé en su momento, hace ya creo que un mes atrás, y lo que relata es una revisión muy cortita de 1,5 páginas de un estudio clínico que arrancó en enero, que se hizo en 4 lugares diferentes, 19 pacientes, impulsado esto es importante también, impulsado por una compañía que se llama Regeneron, no importa el nombre, lo que digo es que atrás hay una compañía que está bancando todo esto, ¿sí? Y recuperaron la audición todos los chicos. Lo que pasa es que este caso en particular es muy impresionante porque es una nena muy chiquita, pero hay chicos de 11 años, de 6 años, que viste que hacen ese estudio por el cual se ponen audífonos y les pasan sonidos y levantan la mano si escuchan. Y bueno, es muy impresionante. Con esto, y con todo lo impresionante que es, no es lo primero en terapia génica, eso lo sabes muy bien. Se aprobó hace poquitito tratamientos para hemofilia A y hemofilia B. Hace ya un par de años tratamientos para retinopatías y hay tratamientos para enfermedades más complejas como cáncer. Entonces, el área evidentemente se ha transformado de una manera impresionante y bueno, todos estamos expectantes y al mismo tiempo trabajando para que todo esto crezca muchísimo más. Claro. Y que comparto la emoción que transmitís. Sí. Sí, porque bueno, yo me acuerdo cuando era todo, digamos, estaba dentro de la mente de los científicos que empezaban a trabajar en eso, pero bueno, ver que se está traduciendo ya en terapias concretas muestra que no era demasiado aventurado pensar que se iban a poder curar enfermedades reemplazando genes. ¿Y cómo se hizo? Bueno, esto tiene que ver con esta historia que vos comentás. A ver, lo interesante de los últimos, yo diría, 20 años es que había varias estrategias para avanzar con la terapia génica y de a poco cada estrategia fue utilizada para diferente tipo de enfermedad. Es decir, originalmente todo se usaba para todo. Virus, vectores no virales, en su momento RNAs también, como los que se usaron que se están usando para vacunas, también se usaron para terapia génica y paulatinamente hay ciertos vectores virales que se empezaron a usar
particularmente en estas enfermedades genéticas de gen único, y hay para las enfermedades más complejas que se empezaron a usar otro tipo de vectores virales, como nosotros venimos usando adenovirus o como otros grupos están usando herpes. Lo particular de este caso es que se usó un virus que se llama adeno-asociado dual. ¿Por qué dual? El virus adeno-asociado, que se usa, por ejemplo, para terapia génica de retinopatías o terapia génica de hemofilia, es un virus que tiene un gen único chico dentro de su genoma. Se lo inyecta, es una cirugía simple, en este caso duró poco menos de 20 minutos, pero en este caso se usó un vector dual, es decir, el gen se dividió en dos, se inyectaron los dos virus en simultáneo y dentro de la célula hay una especie de recombinación de modo tal que finalmente se obtiene el gen completo. Y ese gen completo empieza a producir la proteína que finalmente repara lo que está faltando y el chico o chica empieza a oír. Reemplaza el gen que se introduce, el gen que se inyecta. Además, impresionante que Sí. sea tan sencillo como una inyección, ¿no? Pero el gen que se inyecta, ¿reemplaza al que estaba fallado? No, reemplaza la actividad, no reemplaza al gen fallado. El gen fallado está ahí, no produce. Eso es muy importante por lo conceptual. No reemplaza. No es CRISPR, por si alguna vez la gente escuchó hablar de esto. No es que reemplaza, sino que es adicional. ¿Sí? Uno agrega un gen que en general no se incorpora al genoma, sino que permanece ese gen ahí dentro del núcleo, y ahora el sistema propio del paciente empieza a usar ese gen nuevo que le introdujeron y produce la proteína normal. O sea que el gen solo Es se lo que se expresa en esa, no es que se inserta en todas las células del organismo, solo se inserta en las que tienen que ver con esas células ciliadas del oído. Sí, estás haciendo preguntas complejas. Entonces, dependiendo de la forma en la cual se administra este tipo de terapia, puede ser usada en forma sistémica o en este caso en particular porque se inyecta en la región del oído interno. Así como la terapia para retinopatías se inyecta en la retina y la terapia para tratar la hemofilia se inyecta en hígado, ¿sí? Entonces, eso hace que el gen se produzca exclusivamente en la zona donde uno está buscando que se produzca. Si extrapolamos esto a enfermedades más complejas, como neuropatías, cáncer, ya es un poco más complicado. Uno podría eventualmente tratar a un paciente inyectando la terapia génica en un tumor directamente, pero si el paciente tiene el cáncer diseminado ya es más complicado. Si la enfermedad neurológica o neurometabólica está diseminada en el organismo, en las uniones entre las fibras nerviosas y la musculatura, como algunas enfermedades, ya es más complicado todo. Pero en este caso en particular es notable. La verdad, yo reconozco que Impresiona, como vos decís, hubo otros casos y hay otras terapias, pero ver un resultado tan inmediato. No, pero Nora, es tan impresionante como ver a los chicos con atrofia muscular espinal que les hacen el tratamiento y chicos que no se pueden sentar, se sientan y algunos caminan y corren. Yo doy clase todo el tiempo de esto y además sigo la literatura, obviamente, todo el tiempo, más allá que nuestra especialidad es cáncer, pero la literatura la sigo permanentemente. Hoy no voy tanto a congresos, simplemente una cuestión que no quiero entrar en esto, costos, subsidios y demás que nos han, limitado esa posibilidad. Entonces uno tiene que ir eligiendo dónde va a qué congreso,
pero incluso a mí, con todo lo que he visto y con todo lo que conozco, esto es muy impactante. Es Muy. realmente importante. Bueno, ¿Y hay una estimación de cuándo esto que aparentemente está dando, recordemos que es un ensayo clínico, ¿no? Hay otros países, China, otros países que están también trabajando en esa dirección, pero ¿alguna idea de cuándo esto podría estar a disposición de las personas que lo necesiten? Y además supongo que debe ser más efectivo cuando uno justamente puede intervenir en chiquititos, bien chiquititos que todavía no adquirieron el habla, ¿no? Sí, de vuelta, son varias preguntas muy complicadas. Lo que se sabe hoy y la manera en la cual esto se administró, quiero ser muy preciso para no generar demasiada expectativa. Es una única inyección, en general, de los 19 pacientes en un único oído y en el otro un implante coclear. ¿Ok? Este es el ensayo clínico aprobado en diferentes lugares, de hecho en China también, hay un grupo que es chino. Es un estudio multicéntrico, 4 lugares, 19 chicos en general, y es un fase 1. La ventaja que tiene esto es que en general se logra que los organismos regulatorios aprueben esto mucho más rápido si los resultados son tan impactantes. Es probable que en poco tiempo, medido en años, no en semanas, en poco tiempo, medido en años, esto sea aprobado en general. Los costos no van a ser baratos, como vos sabés y quizás mucha de la gente que te escucha sabe que los costos son muy altos, pero como le explico a la gente de las obras sociales, siempre hay acuerdos que se logran con estas empresas por el cual todo va sujeto a que haya un efecto real en el paciente, y desde el punto de vista de los costos para los sistemas de salud es mucho más barato curar a alguien apenas nació que estar tratando a este chico a lo largo de toda su vida. Entonces, eso por primero. Lo segundo es cuánto dura el tratamiento, o sea, cuán efectivo es en términos de tiempo, eso también hay que estudiarlo. Los ensayos clínicos tienen ese objetivo. Bueno, hicimos un ensayo clínico con estas características. Ahora hay que administrarle de los dos lados, en los dos oídos, sin implante coclear, ver realmente cómo funciona esto, después ver cuánto dura, ver si chicos que han recibido implantes cocleares inicialmente se los saca y se le hace tratamiento por terapia génica, es tan efectivo como en este caso. Es decir, todas esas preguntas se van a ir haciendo en simultáneo en el laboratorio, en animales, y eventualmente, si los resultados en animales son muy buenos como esto, se pasa a humanos. Porque lo que hay que tener claro es que antes de hacer esto, se hicieron estudios en animales a los cuales se les nucleó el gen de la otoferlina, ¿sí? Y a esos animales se les hizo la cirugía de implante en el oído interno y los animales recuperaron la audición. Solo ahí los organismos regulatorios autorizaron este ensayo clínico. Eso para que la gente también lo tenga claro. No es que los estadios en animales habría que, digo, es un momento difícil, digo, con todos los nombramientos que hubo de personajes rarísimos en comisiones de ciencia, en diputados. Los estudios en animales hay que hacerlos. O sea, si no, los organismos regulatorios no los van a aprobar. Por supuesto. Y te tengo una pregunta que sé que es comprometida en el sentido de que, bueno, cómo saberlo, pero vos conocés, como digo, sos uno de los pioneros o el pionero en terapia génica en la Argentina. ¿Podríamos encarar un estudio con terapia génica en alguna dolencia con nuestros investigadores? De hecho, hay instituciones dentro de la Argentina que han participado de ensayos de terapia génica en retinopatías, hubo una clínica, y también en una enfermedad relacionada con la ausencia
de granulocitos, es una enfermedad inmune. Claramente está la capacidad para poder hacerlo, y desde ya que hay grupos trabajando en terapia génica. En el caso nuestro, nosotros tenemos acuerdos con empresas que podrían llevar al inicio de un ensayo clínico de terapia génica en un relativamente corto plazo. Es decir, que están las dos cosas. Por un lado, grupos que están investigando en esto y están relativamente avanzados, y instituciones clínicas que participan de estudios multicéntricos para terapia génica en otro tipo de enfermedades, no en esta, en particular del tema de, como se dice, el implante del gen de la autoferlina, pero sí en otras enfermedades metabólicas a gen único. Bueno, todo Así que creo que esto, sí que todo están esto dadas las es lo condiciones. que amenaza esta modalidad que está poniendo este ataque que está sufriendo el sistema científico. Esperemos que en algún momento se recapacite, porque realmente está la capacidad. Tenemos, como vos decís, los ingredientes, y es una lástima, es una tragedia estar perdiendo esta potencialidad. Osvaldo, te agradecemos muchísimo, muchísimo, por supuesto, siempre a disposición. Muchísimas gracias a ustedes. Adiós. Hasta luego. Estuvimos hablando con Osvaldo Podaiser, investigador superior del CONICET, y desde 1997 dirige el Laboratorio de Terapia Molecular y Celular de la Fundación Instituto Leluar. Estás escuchando Al Infinito y Más Allá. Ciencia, salud y tecnología. Al Infinito y Más Allá. Con Nora Bar. Y muy bien, Nora, antes de la despedida y de compartir más mensajes de los oyentes que gentilmente escriben y comparten con nosotros en Al Infinito y Más Allá, vamos ahora a brindarles un fragmento de la entrevista que Nora realizara en el programa pasado a Enrique Martínez, expresidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, sobre justamente la situación del INTI. En la actividad periférica de las multinacionales, certificando importaciones y exportaciones, reduciendo la actividad del INTI a esa actividad y eliminando la otra muy importante que tiene para los argentinos, que es todo un desarrollo federal, la atribución de controlar las balanzas de todo el país. Vale decir que cuando dicen que es 1 kilo, se trata de 1 kilo. El INTI le ha ahorrado a los chacareros argentinos decenas de millones de dólares, incluso ha publicado informes sobre verdadera calibración de las balanzas que pesan los granos en la Argentina, eludió fraudes de acopiadores y sobre todo de los exportadores, asignándole el peso que corresponde al grano que se estaba entregando. Le aclaro que no se ha echado gente del INTI en este momento, pero una de las primeras decisiones que se tomó es anular ese control. Vamos a cosas más cercanas y cotidianas. En Tucumán, el centro del INTI se ha especializado en utilización de la biomasa para fines útiles, tanto para abono como para energía. El centro de Salta está especializado en la, administración de recursos escasos de agua subterránea o de agua superficial. El centro de Córdoba, que ya era importante de muchos años, desarrolló un área para complementar la oferta de la industria nacional en materia de equipos para procesamiento de alimentos en pequeña escala, agregando los equipos que se estaban importando innecesariamente que podían tener diseño nacional. Quiero aclarar que yo no tengo grandes dudas sobre la continuidad del INTI en este momento, por lo que dije, porque es necesaria para un sector industrial. Lo que sí tengo duda es sobre el mantenimiento de un espectro amplio de actividades. Bueno, muy bien, Nora, y antes de la despedida tenemos millones de mensajes. Muchas gracias realmente por estar del otro lado y participar, por escribir. Los leemos a través del canal de YouTube. Muchos nos van a quedar afuera, les pedimos disculpas, pero compartimos algunos. Mabel Lescano dice: gracias, Nora y equipo, por tanta calidad al informar. Nos dice que es de Lanús. Raúl Ricardo del Valle: hola, Nora, soy Raúl. ¿Para cuándo 2 horas de Nora y la ciencia? Para el jefe Navarro, léelo, nos dice. Mirta nos dice: excelente programa, Nora y equipo, gracias
gracias por su información tan necesaria. Abrazo fuerte. Zulma Martín, hola, buen domingo. Gracias por enseñarnos cada programa la otra cara del mundo. Nelly Serratore, se hace corto este programa tan interesante. Dora Baquinsay, buen día equipo, qué gran noticia, qué increíble este programa. Gracias por todo lo que nos enseñan y por su apoyo a la ciencia. Lo que está explicando este científico es maravilloso, decía por la entrevista recién con Osvaldo. No nos queda más tiempo, tenemos un oyente más para compartir, Flor, y nos despedimos. Hola Nora, acá estamos escuchándolos, haciendo un poquito de mandados y mientras vamos escuchando. Un placer y escucharlos y aprender. Un abrazo, Silvia y Patricia. Bueno, muchas gracias a Patricia y a todos los que nos mandan mensajes, muchísimas gracias. Y bueno, tenemos la despedida, ya se terminó el tiempo por hoy. Muchas gracias a nuestra operadora, Flor Trevino, en las cámaras a Marco Arauz, en redes a Federico Pasos, a Sebastián Díaz en la locución y coordinación general y a Eva Ojeda Bar en la producción. Y por supuesto, como siempre decimos, muchísimas gracias a ustedes que nos acompañan domingo a domingo haciendo este vuelo rasante por las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología. Les mandamos un enorme abrazo a todos, les deseamos la mejor de las semanas y nos encontramos de nuevo el domingo que viene a las 12 aquí en el Destape Radio.